Bendiciones a todos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están con gozo? Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, sonríe que Cristo te ama. No te sientas menos que Cristo te ama. Hay algo que me gustó, que Poliana predicó la semana pasada y hizo que un gesto en cada uno de nosotros, que fue: dile a la persona que está a tu lado, cuenta conmigo. Eso es una palabra tan sencilla, pero tan poderosa, que yo estaba sentado atrás, yo sentí que se rompió algo. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos ahí mirando hacia adelante al que está predicando, pero cuando giramos nos damos cuenta que hay una persona que quizás está pasando por alguna necesidad. Por más broma que haya pasado, lo hayas visto como una especie de broma, yo sé que algo se rompió, porque tú ya sabes que esa persona te ha dicho, cuenta conmigo. Amén. Entonces es muy importante saber de que tenemos personas a nuestro alrededor que podamos contar con ellos. Amén. Así que también, iglesia, pueden contar conmigo. Solo que no me llamen a partir de las 12, porque no me dejan de la noche. Amén. Quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad una vez más. Yo sé que el tiempo va deprisa. Yo quiero, antes de empezar la palabra, quiero decir algo que el Señor me había ministrado durante el tiempo del culto. Y yo sé que aquí hay personas que están esperando algo de parte de Dios. Yo sentía que Dios hablaba conmigo y hay veces como que no lo están viendo. Pero tranquilos que va a llegar en su tiempo, pero llegará. Quizás está esperando un milagro. Tranquilo que el milagro llegará. Pero en el momento o cuando llegue el milagro o hasta que llegue el milagro, ¿por qué no empiezas a hacer tú el milagro para la gente? Entonces lo que te quiero decir es que no es por ti, es por ellos. Cuando empezamos a enfocarnos en los demás, empezamos a dejar atrás la preocupación por nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad que es bendecir a la gente. El cuerpo se desgasta, podemos pasar muchísimas cosas. Al final, cuando Dios promete, lo cumple. Pero tenemos la responsabilidad de bendecir a la gente, porque no es por ti, es por ellos. Amén. Así que yo quiero rápidamente ir a la palabra del Señor. Quiero alabar a Dios por la vida de mis pastores, de mis suegros. Sé que mi suegro no está aquí, el pastor Domicio. Siempre hablamos, echo de menos a las conversaciones ahí con mi suegro. Yo sé que de repente está mirando. Yo le digo en privado, moreno lindo. Así que Dios le bendiga, suegro. Y nada, es un placer estar aquí. Hermanos, el día 31, no sé quiénes estuvieron aquí el día 31 por la mañana. Yo hablé acerca de una historia y hablé acerca de la primera parte de esta historia. Y yo quiero hablar una segunda parte de esta misma historia. ¿Por qué? Porque esta historia te da acceso para ir por muchos lados. Y como estamos en el tema de la santidad del Señor, y en este mes el proceso de la santidad o el proceso de la santificación, yo quiero traer esta misma historia de una manera diferente. Amén. Así que yo quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. ¿Están con hambre, hermanos? Amén. Escuché, ahí un amén, hermano. Hambre de la palabra. Vale.
Hechos capítulo 10, versículo número 1. ¿Lo tenemos? Quiero alabar a Dios también por la vida de mi esposa antes de que me olvide. Mi esposa, la mujer de mi vida. Ella es mi sustento. Ella es la reina de mi corazón con Z. Te amo mucho, mi amor, ¿vale? No te pongas rojita, mi amor, ¿vale? Ya que estoy aquí aprovecho, porque a veces ella se mete conmigo ahí en el privado. Hechos capítulo 10, versículo número 1, ¿lo tenemos? ¿Vale? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Repite conmigo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor. Repite conmigo, Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pueden tomar asiento dando gloria a Dios. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Santo. Aleluya. Eso, aleluya, hace que uno entre en fuego, hermano. El mensaje que quiero transmitir y el día de hoy yo le he titulado el proceso de la santidad. Amén, el proceso de la santificación, como usted lo quiera llamar. Yo siempre entro antes por un lado, pero yo quiero entrar directamente a la historia. Amén. ¿Están conectados? Si usted está conectado a la palabra, yo estoy seguro que el Señor va a hablar con cada uno de ustedes, porque es la palabra la que da vida, es la palabra la que transforma corazones, la que restaura, la que sana, la que liberta. Es la palabra de Dios, es la palabra la que nos transmite gozo en medio de las dificultades. Todo es por la palabra de Dios. Así que si usted está conectado con la palabra de Dios, usted va a salir diferente de este lugar en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice claramente en Hechos capítulo 10 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este hombre era centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era centurión del regimiento italiano. Este hombre llamado Cornelio era un hombre romano. Al ser romano era considerado como un gentil. Los judíos consideraban a los romanos como gentiles. Los judíos no se relacionaban con los gentiles. Los judíos rechazaban a los gentiles. Lo curioso es que la Biblia relata que este hombre, siendo llamado Cornelio, siendo romano, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. No solo él, sino con toda su casa. También dice que este hombre daba muchas limosnas al pueblo. Y lo interesante es que la Biblia detalla que este hombre oraba a Dios siempre. Repite conmigo, oraba a Dios siempre. La palabra de Dios dice que un cierto día, este hombre llamado Cornelio, mientras estaba ayunando, mientras estaba orando, él tuvo una visión. En la visión vio que había un ángel que venía hacia donde él estaba y le decía: Cornelio.
ciertamente tus limosnas y tus oraciones han subido en memoria delante de Dios. Envía pues, dice el ángel, le dice a Cornelio, envía pues ahora hombres a la ciudad de Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él se encuentra hospedado en la casa de un hombre llamado Simón, que es curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La Biblia dice que mientras los mensajeros de Cornelio iba al día siguiente, estaban de camino hacia la casa de cierto Simón el curtidor, Pedro, que estaba hospedado en la casa de Simón el curtidor, decide ir a la azotea para orar. Cuando Pedro sube a la azotea para orar, en el momento de la oración, Pedro no tuvo un simple apetito, sino que Pedro tuvo gran hambre y quiso comer. Y dice la Biblia que mientras le estaban preparando algo para comer, le sobrevino un éxtasis a Pedro, de tal manera que en ese momento tuvo una visión y vio el cielo abierto. Cuando Pedro vio el cielo abierto, vio algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en donde había todo tipo de cuadrúpedos, todo tipo de aves, todo tipo de reptiles. Cuando Pedro estaba atónito, estaba anonadado, sorprendido viendo aquella visión, escucha una voz de parte de Dios que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Al escuchar Pedro esto, le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Nuevamente aparece la voz por segunda vez y le dice: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice la Biblia que esto se repitió por 3 veces. Luego de esto, el lienzo fue recogido al cielo. Cuando leemos Hechos capítulo 10, vemos muchas cosas que nos transmiten de una manera increíble. Vemos detalles que nos llaman mucho la atención. Así que la primera cosa que yo pude ver es que la oración te dará visión. Repito, la oración te dará visión. Repite conmigo: la oración te dará visión. La Biblia dice que Cornelio era una persona que oraba a Dios siempre. No dice la Biblia que Cornelio oraba a veces. Tampoco dice que Cornelio oraba una vez a la semana. Ni mucho menos dice que Cornelio oraba solo cuando tenía ganas, sino que la Biblia dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Por lo cual entiendo que una oración constante y una oración permanente te dará visión, iglesia. Porque toda persona que ora constantemente, toda persona que tiene una oración permanente, es una persona que tiene visión. En otras palabras, lo que te quiero decir es que la oración constante de Cornelio hizo que sus ojos fueran abiertos al mundo espiritual. La oración permanente de Cornelio hizo que sus ojos fueran abiertos a un mundo que él antes no conocía. Y yo vengo a decirte en esta mañana que el Señor no te llamó a tener una vida ausente de oración, sino que el Señor te llamó a tener una vida de oración, iglesia. Así que yo vengo a decirte: sigue orando, sigue buscando al Señor, sigue manteniéndote en oración. Óyeme, aunque no tengas ganas de orar, sigue orando. Aunque no veas resultados, sigue orando. Aunque el panorama sea contrario, sigue orando. Porque alguien tiene que saber en este lugar que la oración no es un sentimiento, la oración es un hábito. Yo no oro solo cuando siento orar. Yo oro porque tengo que orarle a Dios siempre. Yo no oro solo cuando las cosas me van bien. Yo tengo que orarle a Dios en todo tiempo y en cada temporada. Porque la oración no depende de tu estado de ánimo. La oración depende de quién realmente es Dios en tu vida. Yo vengo a decirte en esta mañana: prepárate. Porque si tú continúas orando, si tú sigues perseverando en la oración por encima de cualquier situación, entonces tus ojos serán abiertos al mundo espiritual.
Tus ojos serán abiertos para empezar a ver lo que antes tú no podías ver. Porque toda venda de los ojos empieza a caer y empieza a desaparecer por el poder de la oración, iglesia. Porque alguien tiene que saber que donde hay oración hay visión, donde hay visión hay revelación, y donde hay revelación hay comunicación entre el Espíritu de Dios y el que le busque en oración, iglesia. Aleluya. Esa es la unción, hermano. Es por eso que el que tiene visión, o mejor dicho, es por eso que la visión no es para la gente que no ora. La visión es para la gente que ora constantemente. ¿Usted entendió? La visión no es para la gente que no ora. La visión es para la gente que ora constantemente. Porque solo quien ora constantemente, sus ojos se abren completamente. Vuelvo a repetir, solo quien ora constantemente, sus ojos se abren completamente. Pero ¿cómo me explicas esto, Martín? La Biblia dice que el profeta Elías estaba en la cumbre del monte Carmelo, y estando en ese lugar le dice a su criado: quiero que subas y mires hacia el mar, quiero que mires al cielo. Cuando el criado mira al cielo le dice: Señor, no veo nada. Dice la Biblia que esto se repitió por 7 veces. A la 7ª vez aquel criado viene y le dice: mi Señor, estoy viendo ahora algo. Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Lo curioso es que el profeta Elías no estaba viendo una pequeña nube. El profeta Elías estaba viendo una grande lluvia que viene de camino. El profeta Elías le dice a su criado: quiero que hagas una cosa, desciende hacia el rey Acab y dile que viene una grande lluvia de camino. Pero ¿cómo tú me estás diciendo que viene una grande lluvia si yo estoy viendo una pequeña nube? ¿Cómo me estás diciendo que viene una grande lluvia cuando el cielo está despejado? No hay predicciones que va a llover. ¿Sabes qué pasa? Es que yo estoy viendo una grande lluvia porque en estos momentos mi cara está sobre la tierra. En estos momentos yo estoy de rodillas. En estos momentos yo estoy en oración. Y solo quien ora constantemente, sus ojos se abren completamente. Solo quien ora constantemente empiezan a ver lo que otros no puedan ver. Y yo vengo a decirte en esta mañana: empieza a orar. Empieza a orar constantemente para que empieces a ver lo que otros no pueden ver. Porque la oración te hace ver lo que otros no pueden ver. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya entra en fuego. Aleluya. Escúcheme. Número 2. Una oración constante no solamente te dará visión, sino que una oración constante también hará que los ángeles se muevan a tu favor. Repito, una oración constante no solo te dará visión, sino que también hará que los ángeles se muevan a tu favor. La Biblia dice que Cornelio estaba orando, y en la oración Cornelio vio un ángel de parte de Dios. Lo curioso es que la Biblia también me dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia también me dice que cuando el rey Ezequías y el profeta Isaías empezaron a orar, Dios envió un ángel para destruir a todos sus enemigos. La Biblia también me dice que Daniel era un hombre de oración, y cuando Daniel estaba en el foso de los leones, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. La Biblia también me dice que cuando la iglesia estaba orando, Dios envió un ángel para sacar a Pedro, que estaba encarcelado. La Biblia también me dice que cuando el mismo Jesús estaba orando, se le apareció un ángel para fortalecerle en medio de la aflicción. Y hoy el Señor te está diciendo: iglesia de Jesucristo, este es el tiempo de vivir una vida en santidad. Este es el tiempo de vivir una vida de oración, porque a través de tu oración
ángeles pelearán a tu favor. A través de tu oración vendrá la provisión. A través de tu oración recibirás fortaleza. A través de tu oración vendrá dirección de parte de Dios. Todo es a través de la oración. ¿Habrá alguien que pueda glorificar el santo nombre de Jesús? Todo es a través de la oración, iglesia. Hay ángeles en este lugar. ¿Usted siente eso? Hay ángeles en este lugar, porque este lugar es casa de oración. Y donde hay oración hay ángeles que se mueven a tu favor. Yo no lo puedo ver, tú no lo puedes ver, pero tengo la convicción que donde hay oración hay visión. Y donde hay visión hay ángeles que se mueven a tu favor, iglesia. Hay ángeles que se mueven a tu favor. Hay ángeles que caminan a tu alrededor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Así que usted tiene que salir de este lugar confiado, sabiendo que el Señor envía a su ángel delante de ti para abrir camino en medio del desierto. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Wow, 1:30, hermanos. Tengo problemas siempre con la hora. Aleluya. Cornelio la oración te dará visión, pero la oración también hará que los ángeles se muevan a tu favor. Cornelio tiene una visión a través de la oración. El ángel del Señor se le aparece a Cornelio y le dice: Cornelio, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Iglesia, el apóstol Pedro estaba hospedado en la casa de Simón, que era un curtidor y que tenía su casa junto al mar. Cuando yo leí esto, yo pude ver que no solamente Cornelio necesitaba de Pedro, sino que Pedro también necesitaba de Cornelio. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era judío y Cornelio era romano, y los judíos no se relacionaban con los gentiles. Los judíos rechazaban a los gentiles. Lo que te quiero decir es que para que Pedro acceda a ir a la casa de Cornelio, primero Pedro tenía que entender que santidad al Señor no significa hacer acepción de personas. Pedro necesitaba entender lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 8 y versículo 9, que dice de esta manera: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, entonces cometéis pecado, siendo culpables de violar la ley. Y esto me impactó en gran manera, porque la siguiente cosa que yo pude ver es que para que Pedro entienda verdaderamente el valor de la santidad al Señor, primero tenía que hospedarse en la casa de Simón el curtidor. Vuelvo a repetir, para que Pedro entienda el valor de la santidad al Señor, primero tenía que hospedarse en la casa de Simón el curtidor. Antes de que Pedro vaya a la casa de Cornelio, primero tenía que pasar por la casa de Simón el curtidor. Porque cuando leemos Hechos capítulo 10, entendemos que la casa de Simón el curtidor se iba a convertir en un lugar de entrenamiento para Pedro, porque en esa casa
Pedro iba a entender lo que él no quería entender. En esa casa Pedro iba a aceptar lo que él antes repudiaba. En esa casa Pedro iba a recibir lo que él antes rechazaba. En esa casa Pedro iba a abrazar lo que él antes despreciaba. En otras palabras, la casa de Simón el curtidor es un lugar donde todo creyente tiene que pasar. La casa de Simón el curtidor es una etapa en donde todo cristiano tiene que enfrentar, porque en esa etapa el Señor abrirá tu entendimiento. En esa etapa tu mente se va a expandir. En esa etapa el Señor te va a preparar. En esa etapa el Señor te va a formar hasta que seas capaz de entender, hasta que seas capaz de aceptar, de recibir y de abrazar aquello que antes tú no querías. La casa de Simón el curtidor es un lugar de preparación para Pedro. La casa de Simón el curtidor se iba a convertir en una etapa de formación para Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Pedro no estaba hospedado en una casa cualquiera, sino que Pedro estaba hospedado en la casa de un curtidor. Y usted tiene que entender que un curtidor es aquella persona que trabaja con pieles de animales impuros conforme a la ley. Un curtidor es aquella persona que se ocupa de procesar el cuero de los animales para diferentes usos. Estas personas no gozaban de gran estima, iglesia. Estas personas eran consideradas por los judíos inmundo y degradante el oficio de un curtidor, porque un curtidor tenía contacto diario con cadáveres de animales, lo que lo convertía en una persona inmunda ceremonialmente hablando, según la ley en Levíticos capítulo 5 y en Levíticos capítulo 11. Y lo que más me llama la atención es que Pedro, sabiendo todo esto, decide hospedarse en la casa de Simón el curtidor. Pedro, un judío que no compartía estas cosas, un judío que rechazaba este oficio, un judío que aún tenía rasgos de tener una mentalidad culturalmente limitada, ahora estaba hospedado en la casa de Simón el curtidor. Y esto a mí me llamó la atención, iglesia, porque yo pude ver que Pedro no estuvo, la Biblia dice, ni 1, ni 2, ni 3 días, sino que la Biblia dice que Pedro estuvo por muchos días en la casa de Simón el curtidor. Es decir, yo entendí que Pedro no fue a la casa de Simón el curtidor por voluntad propia. Pedro fue a la casa de Simón el curtidor por voluntad de Dios. Pedro no fue a esa casa porque quería estar allí. Pedro fue a esa casa porque el Espíritu Santo lo mandó a estar en ese lugar, iglesia. Prepárate a ir a lugares donde no quieres ir, pero el Espíritu Santo sí quiere que vayas. Dile a la persona que está a tu lado, prepárate. Pero ¿por qué dices esto? Porque la Biblia dice que Pedro no estuvo ni 1, ni 2, ni 3 días, sino que Pedro estuvo bastantes días en la casa de Simón el curtidor. Es decir, al estar muchos días, Pedro tenía que aprender a convivir con un curtidor. Pedro tenía que aprender a relacionarse con un curtidor. Pedro tenía que aprender a dormir en la misma casa de un curtidor. Pedro tenía que aprender a ser atendido por alguien que era rechazado por los judíos. Lo que te quiero decir es que Dios usó la necesidad de Pedro para que la necesidad de Pedro sea sustentada por alguien que él antes había recriminado por su oficio. Hay veces que Dios va a permitir ciertas cosas en tu vida para que tú seas sustentado por alguien que tú antes habías recriminado. Hay veces que Dios va a permitir ciertas cosas en tu vida para que tú seas sustentado y sustentada por alguien que jamás hubieras imaginado. Hay situaciones que Dios va a provocar en tu vida para que extiendas la mano a todo aquel que te hizo daño. Lo que te quiero decir es que si Pedro no hubiera estado en la casa de Simón el curtidor, es muy
muy probable que Pedro hubiera rechazado la propuesta de ir a la casa de Cornelio. Es por eso que el Señor primero lo mete a la casa de Simón el curtidor, porque el Señor le quería enseñar a Pedro que antes de rechazar a alguien por su oficio, primero tenía que conocer su corazón. Antes de mirar con los ojos de la gente, tenía que empezar a mirar con los ojos de Dios. Antes de juzgar a alguien por su apariencia, primero tenía que conocerlo dentro de casa. Porque déjame decirte que cuando tú estás dentro de la casa de alguien que un día tú rechazaste, entonces esa casa se va a convertir en un lugar de experiencias en tu vida. Cuando tú estás en la casa de alguien que un día tú despreciaste, esa casa se convierte en un lugar de ensanchamiento. Esa casa se convierte en un lugar de expansión. Esa casa se convierte en un lugar de revelación. Porque alguien tiene que saber en este lugar que crecimiento no es estar en el lugar donde quieres estar. Crecimiento es estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Crecimiento no es estar en la casa donde desearías estar. Crecimiento es estar en la casa de Simón el curtidor. Si quieres crecer, pasa por la casa de Simón el curtidor. Si quieres subir de nivel, pasa por la casa de Simón el curtidor. Si quieres tener visión, si quieres tener revelación, primero pasa por la casa de Simón el curtidor, iglesia. Y te voy a decir más. Y ya termino con esto porque el tiempo va deprisa. Yo voy a volar, hermano. ¿Sabes para qué Pedro fue a la casa de Simón el curtidor? ¿Sabes para qué? Para ser curtido. Repito, Pedro fue a la casa de Simón el curtidor para ser curtido. Pero ¿por qué dices esto, Martín? Porque cuando nosotros hablamos de la palabra curtido, estamos hablando del proceso de convertir una piel que se rompe fácilmente en un cuero resistente. Ojo con esto. Cuando hablamos de la palabra curtido, estamos hablando del proceso de convertir una piel que se pudre fácilmente en un cuero que no se pudre fácilmente. En otras palabras, lo que te quiero decir es que Pedro no entró a la casa de Simón el curtidor para ver la piel siendo curtida. Pedro entró a la casa de Simón el curtidor para que él mismo sea curtido. Pedro entró a la casa de Simón el curtidor para que su piel espiritual se convierta en un cuero que no se pudre fácilmente. Pedro entró en la casa de Simón el curtidor para que su piel espiritual se convierta en un cuero resistente. Pedro pensaba que había ido a esa casa para enseñar, mas quien estaba siendo enseñado era el mismo Pedro. Pedro pensaba que había ido a esa casa para formar, mas quien estaba siendo formado era el mismo Pedro. Pedro no fue a esa casa para enseñar, él fue para aprender. Él no fue para formar, él fue para ser formado. Pedro entró a esa casa no para ver la piel siendo curtida. Pedro entró a esa casa para que él mismo sea curtido. Y yo vengo a decirte en esta mañana que hay veces que Dios va a permitir que entres en la casa de Simón el curtidor, porque hay cosas en tu vida que necesitan ser curtidas. Hay veces que necesitas entrar en esa casa porque hay actitudes que necesitan ser curtidas. Hay actitudes que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Es necesario que entres en esa casa para que tu piel, una piel que se pudre fácilmente, se convierta en un cuero que no se pudre fácilmente, se convierta en un cuero resistente ante cualquier situación, iglesia. Porque alguien tiene que saber que eso es el proceso de la santificación. Alguien tiene que saber que todo proceso que te envuelve también te hace a ti crecer. Todo proceso que te envuelve te hace subir de nivel. Es más,
todo proceso que estás viendo te tiene que procesar a ti también, iglesia. ¿Habrá alguien que pueda glorificar al Señor? Aleluya. Termino con esto. Bueno, yo siempre tengo problema con la hora. Ay, Dios mío. ¿Sabes cuál es el problema de hoy en día? Termino con esto. El problema de hoy en día es que hay gente que no quiere meterse dentro del proceso de la santificación. El problema es que hay gente que desprecia los procesos porque solo quieren disfrutar del resultado. Y el detalle que yo puedo ver es que los judíos rechazaban a los curtidores. Los judíos despreciaban a los curtidores, pero los judíos usaban sandalias hechas por los curtidores. Repito, los judíos rechazaban a los curtidores, pero usaban sandalias hechas por los curtidores. Los judíos rechazaban a los curtidores, pero usaban cinturones hechos por los curtidores. Los judíos despreciaban a los curtidores, pero usaban bolsos hechos por los curtidores. Lo que te quiero decir es que hay gente que quiere las sandalias, pero no quieren saber nada del proceso de las sandalias. Hay gente que quiere usar los cinturones, pero no quieren saber nada del proceso de los cinturones. Hay gente que quieren ver resultados, pero no quieren saber nada del proceso del resultado. Hay gente que no le interesa los procesos, porque los procesos provocan olores desagradables. Los procesos te hacen extender la mano donde otros no quieren extender. Los procesos te hacen ver cosas que otros no quieren ver. Los procesos te hacen descender donde otros no quieren descender. Y en esta mañana yo estoy hablando con gente que sabe que para ver a Dios primero tiene que pasar por el proceso de la santificación. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. En esta mañana yo estoy hablando con gente que sabe que para obtener resultados primero tiene que pasar por procesos. Estoy hablando con gente que quiera descender donde otros no quieran descender, que quieran extender la mano donde otros no quieren extender la mano, que quieran predicar donde otros no quieran predicar, que quieran perdonar cuando otros no quieren perdonar, que quieran padecer lo que otros no quieren padecer, porque eso se llama proceso, y el proceso te llevará a un nivel de gloria que nunca antes habías conocido. Dime el proceso de la persona y yo te diré el nivel de gloria que va a experimentar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es el proceso de la santificación, iglesia. Yo quiero que te pongas de pie. Lo vamos a dejar ahí. Va a haber una tercera parte. Aleluya. Aleluya. Escúchame una cosa, y no me puedo ir sin decirte esto, porque esto es la realidad de hoy en día. Santidad genera intimidad, pero la intimidad no quiere decir superioridad. Amén. Repito, santidad genera intimidad, pero la intimidad no quiere decir superioridad. Santidad es apartarse para Dios, es buscar y separarse para Dios, pero no es excluir a la gente que no busca de Dios. No es juzgar a la gente por su condición, no es mirar a la gente por debajo de sus hombros. Jesús se sentaba en la mesa con pecadores, pero Jesús no se sentaba en la mesa para pecar con los pecadores. No se sentaba en la mesa para dejarse influenciar con los pecadores, sino que se sentaba en la mesa para predicarles a esos pecadores. El problema de hoy en día es que hay gente
que se cree que porque tienen intimidad, tienen autoridad para despreciar a los demás. Hay gente que se cree que porque tienen intimidad, tienen autoridad de sentirse superiores al resto. Pero déjame decirte que si eso te está pasando a ti, entonces lo que tú tienes no es intimidad. Lo que tú tienes es superficialidad. Porque la superficialidad es algo que no tiene profundidad. La superficialidad es una apariencia que no está de acuerdo a la realidad de Dios. Porque santidad es intimidad, e intimidad es igual a humildad. Superficialidad es igual a orgullo. Humildad es sinónimo de vida de Cordero de Dios. Orgullo es igual a veneno de serpiente. Así que escúchame una cosa: santidad genera intimidad, pero intimidad no quiere decir superioridad. Amén. Yo quiero en esta hora hacer una oración por cada uno de ustedes y termino con esto. Vamos a orar. Yo sé que hay personas con alguna necesidad. Y déjeme 3 minutos para orar. Amén. Yo quiero que levante sus manos. Si tienes que pedir perdón a alguien, pídele perdón en estos momentos. Santidad, iglesia, es saber que cuando vas a entregar tu ofrenda al altar, primero tienes que pedir perdón. Porque si no hay perdón, entonces esa ofrenda no es bien recibida delante de Dios. Santidad es saber y reconocer que amas a Dios y amas a tu hermano. Pero quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, la Biblia lo dice claramente, es un mentiroso. Así que si en esta hora tú tienes que pedir perdón, empieza a pedir perdón. Si en esta hora tú tienes o reconoces que necesitan que tus actitudes necesitan que sean curtidas, esta es la hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te presentamos, Señor, nuestras oraciones. Sabemos que toda oración nos dará visión. Sabemos que cuando reconocemos un error que hemos cometido y aprendemos de ello, entonces lo convertiremos en algo positivo en nuestras vidas. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, empieza, Señor, a cicatrizar heridas de personas que se encuentran en este lugar. Señor, tú eres el consolador. Empieza a consolar personas que se encuentran en este lugar. Espíritu Santo, empieza a traer fortaleza a cada persona que se encuentra en este lugar. Señor, te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, descienda, Señor, y se manifieste, Señor, y se exteriorice, Señor, sobre cada persona que se encuentra en este lugar. Señor, te pedimos que tu cobertura especial esté sobre cada persona que se encuentra en este lugar. Señor, pedimos, Señor, que salgamos de este lugar, Señor, de una manera tan llena de tu presencia, Señor, y tan, Señor, reconociendo que hemos aprendido, Señor, de este mensaje, que antes de hablar empezaremos a oír más y empezaremos a tener dirección de tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor, te presentamos cada persona que se encuentra en este lugar, Dios mío, y que sea tu nombre glorificado, Señor, sobre cada persona que se encuentra en este lugar. Y que a partir de mañana que empieza la semana, Señor, tú empieces a obrar de una manera poderosa, Señor, sobre cada persona que se encuentre en este lugar. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso?